Para comenzar el esbozo, una vez que se echa el hierosum o el IFA encima del tablero, se abre el ópere. En este caso, se va a hacer el esbozo por el libre. Y dicho otro se va a colocar en el ópere de tal forma que se coloca alrededor del tablero. El esbozo en la cabeza, lo mitutu, ¿okay? El esbozo ya listo y preparado con los materiales básicos. Se procede a agarrar el hilo Fa para iniciar las marcas de los otros en el primer tablero. Se marca una línea, algunos tienden a marcar el jumping, cuestión que no me parece lo correcto, por lo cual yo marco una línea y a su vez se emite un rezo, el cual uno solicita que así como se marca un camino recto, se marque un camino para que las cosas buenas vengan a la persona y hacia nosotros. Se hace de la siguiente forma: hola, ona, fun, toruru, kiole, la ona, fumi, toruru. Y cada vez que hagamos algo, marquemos una línea muerto, el restante se va a echar en el esbozo. Luego se da un golpe por cada intersección, se da un golpe. Luego ochetura la cabecera, lo más pequeño posible, golpe. Luego el resto de los obtus, preferiblemente al lado, vamos a colocar libre, por el cual responsable que se está haciendo el esbozo, y oye con el golpe. Son los tres otros principales. Luego vamos a hacer una división simbólica, ¿okay? Donde vamos a colocar el resto de los obtus, ¿okay? Siguiendo en este caso con el obtus igual y fu. Golpe. Luego sigue Chipaule. Continúa con un caído. Luego con Barabubi. Y el último con Obipar de esta línea. Seguimos en la otra línea con Obiyuru, Skotrapure, WT, luego con Opisa, Usarokwi o Usarokweyo, seguimos con Obitwa, Toturamico, Uwanibuka, Ogunda Tetura, Ogunda Mafun, Otika, Oturasa, Otura Diyu, luego Ire Tezuka, Ochepile, Usapun,
pausa. Luego se hace una pausa y se coloca el oddu de Oludo Sigüeyú. Luego el de Oyupona. Si los oddu son diferentes a los marcados, se marcan. Ahora, si es igual a uno de los que ya está marcado, no se marca. Luego, el oddu de la Perterbí, en dado caso que la Perterbí tenga un oddu, y se procede a el oddu de la voz que está haciendo el voz. Y finalmente se marca oddu rache en este lado, del lado derecho. Para el otro tablero, para la otra parte, para la otra línea, vamos a marcar en la parte posterior el jockey. Luego, oye, un meji abajo, un meji, otro meji, y dos meji, o un meji, o bara meji, o cara meji, o bunda meji, meji. Cuando se marca Ikameji, ¿okay? Al finalizar se hace una media conferencia y el resto se echa aquí. Se da golpe, luego otro meji, una meji, y desde meji, meji, of meji. Luego, Iborigo Juan. Y finalizamos con Iroso, y así culminamos con lo que es el marcado de los oddu del primer tablero.